Pues bueno, ya son 10 en punto, entonces vamos a iniciar formalmente con esta charla. Muchas gracias a todos los que se están sumando. Veo que ya hay varios conectados. Sabemos que estamos todavía todos en horario laboral y de pronto es difícil, entonces les agradecemos mucho su tiempo y su interés en esta plática. Y bueno, lo primero con lo que vamos a iniciar es con la presentación. Les platico que yo soy Adriana García. Soy Content Marketing Manager de Pulpo. Para quienes todavía no conozcan Pulpo o no sepan a qué nos dedicamos, somos un software as a service. Lo que hacemos es gestionar las flotas de manera eficiente. Nacimos en 2017, tenemos operaciones en México, en España, en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. Y pues a grandes rasgos es eso, hacemos gestión de flotas, gestión efectiva. La idea es que con este software ustedes puedan optimizar toda su operación, puedan también detectar qué vehículos funcionan mejor, porque algo que a nosotros como Pulpo nos interesa mucho es que ustedes puedan tener una operación óptima con la menor cantidad de vehículos posibles, porque esto representa no solamente ahorros en cuestión de gastos, sino también pues es amigable y sostenible con el medio ambiente, ¿no? Entonces, algunos de nuestros clientes, pues bueno, son Essentis, DHL, Axtel, Banorte, recién se sumó Mercado Libre, está también Bit. Entonces, pues bueno, tenemos una gran e importante cantidad de gente y de clientes que están confiando en nosotros y algo que nos interesa mucho es también poder compartir la información y el conocimiento que tenemos con respecto a la gestión de flotas. Por eso estamos hoy aquí y para eso también quiero dar paso a la presentación de nuestro invitado especial el día de hoy. Es el ingeniero Sergio Torres. Sergio es director general de Risk Prevention México, tiene 31 años de experiencia en seguridad patrimonial y pues bueno, muchas gracias Sergio por acompañarnos. Me gustaría también que un poquito en tus palabras nos contaras sobre ti. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues mi nombre es Sergio Delgado, perdón, de ahí una pequeña corrección, Adriana. Soy Delgado Torres. Bueno, pues como la mayoría hemos llegado al área de seguridad por accidente, por causas no planeadas. En mi caso, porque siempre era el que invitaba al gerente de seguridad a darle charlas a mi personal, pero a mí me interesaba realmente todos los temas. Y cuando él se jubiló, bueno, la empresa IBM de México pensó, bueno, ¿quién lo ponemos para suplirlo? Y pues el único que se les ocurrió fue su servidor. Me he convencido de que la carrera de seguridad a lo largo del tiempo he llegado realmente, pues tanto que me seguí dedicando a ella por completo. Es una profesión que protege al personal, protege los lugares de trabajo, los ambientes. Entonces tiene una función social muy importante. Eso lo capté desde hace tiempo. Y por otro lado, nomás comentarles que en este campo, pues necesita uno estar constantemente actualizándose. Como todo se basa en estándares, en normas, entonces estas cambian. Aparte, el medio ambiente cambia constantemente, entonces eso lo obliga a uno a estar en una continua preparación y jamás se siente uno un experto, la verdad, aún con los años. Al contrario, se va uno dando cuenta, me falta aprender esto, me falta aprender aquello, o sea, realmente no termina uno. Ese es el mensaje con el que quisiera presentarme. Gracias, Adriana. Muchas gracias a ti, Sergio, por acompañarnos y por compartirnos precisamente toda esta experiencia y todo este conocimiento que tú tienes al respecto. Y pues bueno, nuevamente gracias. Estoy viendo que también se están sumando nuevos asistentes. Gracias y bienvenidos a todos. Y vamos a pasar ya de lleno a lo que nos trajo acá, al tema que nos trajo acá, que es la seguridad. Sabemos que es un factor importante y es clave a considerar dentro de la operación, porque al final del día representa un costo importante dentro de un costo operativo importante y al final del día también pues puede implicar incluso hasta la protección de vidas humanas, ¿no? Entonces,
es importantísimo tenerlo siempre en consideración dentro de lo que implica la gestión de nuestras flotas. Voy a contarles un poquito de datos que se han dado en el 2021, al menos acá en México. No, yo estoy acá en México. De enero a la fecha han sido robadas más de 2,000 unidades de transporte de carga, solamente en estos meses, ¿no? En estos 9 meses de lo que va del año. Y el aumento de accidentes en carretera ha crecido en un 34% este año del año anterior. Entonces, solamente es como para poner un poquito en perspectiva, pues la gravedad y la importancia de tener siempre prevención y de tener planes que nos protejan un poco de esta clase de incidencias, porque sabemos que no las podemos evitar, no es algo que se pueda evitar, pero se puede prevenir y podemos siempre tener planes y tener pues acciones a tomar en caso de que se presenten estas incidencias. Entonces, un poquito para poner en perspectiva y para dar contexto de lo importante que es este tema en términos de la operación y de lo que representa dentro de nuestras empresas, voy a pasar de lleno ya la parte de preguntas, Sergio, para que nos platiques un poquito en tu experiencia cuáles son los accionables y cuáles son las cosas que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, como primera pregunta, me gustaría que nos platiques qué es la seguridad patrimonial y por qué deberíamos de tenerlo considerado dentro de nuestra empresa. En una empresa, sobre todo, que tiene servicios de transporte o que trabaja con vehículos y flotas. Bien, voy a compartir 3 conceptos de seguridad para aclararlo. Seguridad patrimonial es el estado de estar libre de peligros o amenazas donde se siguen procedimientos o después de tomar medidas apropiadas. Ese concepto, esa definición es de ISO 12931 del 2012. Tenemos otra definición, que la seguridad patrimonial es la condición de estar protegidos contra peligros, amenazas, riesgos o pérdidas. Esa es de ANSI Asís, del SPC, el número 1 del 2009. Y tenemos otra definición que es la de ISO 28000, que es resistencia, la seguridad patrimonial es resistencia a actos intencionales no autorizados, diseñados para causar daño o perjuicio a o por la cadena de suministro. Entonces, estos conceptos nos ayudan a comprender lo que es la seguridad patrimonial, y hay una estrategia de ASIS que es prevención de pérdidas, y que tiene ya como unos 30 años, 30 y tantos años de que fue desarrollada este concepto. Es proteger contra desperdicios, waste, accidentes, errores, delitos y prácticas no éticas en las organizaciones. Entonces, esto aplica a cualquier organización. Esos conceptos nos están diciendo entonces que la seguridad lo que busca es proteger a las organizaciones de agresiones intencionales, o sea, intenciones de hacerle daño, ya sea a las personas o a los bienes o a las instalaciones. Entonces, desarrolla estrategias, desarrolla acciones para protegerse, precisamente. Eso es lo que hace la seguridad patrimonial. Gracias, Sergio. Y específicamente dentro de una empresa que opera con flotas de vehículos, ¿por qué crees tú que es un factor clave a considerar? Bueno, ya comentaste que definitivamente en nuestro país estamos viviendo una situación de alto riesgo en el transporte, en la distribución de la carga por medio del transporte terrestre. Entonces, en promedio hemos tenido 235 vehículos de carga robados hasta septiembre 21, hasta el 21 de este año, perdón. Tenemos varios estados de la República que normalmente uno entra, otro sale, pero siempre está por ahí. El Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, en fin, son los estados que están más frecuentemente afectados. Y el riesgo más grande es que el 88% de los
robos han sido con violencia. Entonces, no solo está en grave riesgo la carga, las unidades de transporte, sino también los operadores del transporte, e incluyendo también en ocasiones a las custodias que van protegiendo esos transportes, ¿sí? Entonces, yo resumiría que la seguridad, un programa de seguridad en la cadena de suministro para las empresas transportistas, pues es una necesidad para poder cumplir sus entregas a tiempo, el just in time, para cuidar la imagen de la empresa ante el cliente, para mantener costos bajos en los primas de seguros, para proteger a los operadores, para proteger el parque vehicular, obviamente para proteger la carga, y por otro lado, para mantenerse como una empresa confiable, que es muy importante, y obviamente el cuidar los intereses de la empresa, que la empresa sea rentable. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y esto hablando un poquito y poniendo en perspectiva solamente en lo que ocurre y lo que atañe a México, pero la realidad es que en el resto de los países de Latinoamérica, en España, no estamos muy distantes en este sentido, ¿no? Todo el tiempo estamos expuestos a este tipo de riesgos que tú comentas. Entonces, me parece que es importantísimo que se tenga siempre en consideración un plan de seguridad. Y justamente hablando de esto, creo que muchos de los asistentes y muchas de las personas que están acá les interesa saber también por dónde deberían empezar para tener una gestión efectiva en seguridad dentro de sus empresas. Bien. Esta línea la define, los pasos a seguir, la define ASIS. ASIS es la American Society for Industrial Security, que es ASIS International. Es la agrupación de profesionales de la seguridad más grande del mundo. ASIS International formamos parte de ASIS, de esa organización, profesionales de más de 35 países. Estamos organizados en capítulos en los diferentes países, y realmente nos reunimos para aportar soluciones a la sociedad, para aprender de otros, aprender de nuevos estándares, para participar en el desarrollo de nuevos estándares. Entonces, ASIS, yo le recomendaría definitivamente ahí pues es la mamá de los pollitos en aspectos de seguridad patrimonial a nivel internacional, y trabaja muy de cerca con ISO y con otras instituciones. Contestando tu pregunta, el primer paso es efectuar un análisis de vulnerabilidad, pero este término ha quedado muy corto en la forma como se conoce, por lo menos en nuestro país, México. El análisis de vulnerabilidad cubre todos los procesos, toda la seguridad física de las instalaciones de una empresa, y obviamente el cumplimiento de los estándares de seguridad para proteger toda la organización. Estamos hablando en total de 7 procesos, más el proceso de la seguridad en la cadena de suministro. Entonces estamos hablando en total de 8 procesos. Y obviamente el cumplimiento de un programa específico que se siga para proteger la cadena de suministro. En México los más comunes es el de operador económico autorizado de México, que lo maneja el SAT. También otro de los más conocidos es el CITIPAT de los Estados Unidos, y también está ISO 28000, que en México empieza a utilizarse, pero hay otros países de Centro, Sudamérica, que se utiliza bastante. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer, ese análisis de vulnerabilidad. Lo segundo sería efectuar un análisis de evaluación de riesgos. Ahí lo que nos recomiendan es seguir ISO 31000 para la gestión de riesgos, el proceso de ISO 31000 para la gestión de riesgos. Y los estándares no exigen una metodología específica, entonces hay varias metodologías para cumplir con esto. Nosotros la que más utilizamos
es un método semi-cuantitativo en donde efectuamos tablas, alrededor de 7 tablas acordes a la realidad de la empresa, de cada empresa, y en base a eso lo que tenemos es, le quitamos un poco la subjetividad en la evaluación y lo hacemos más objetivo. Entonces, ese es el segundo paso, porque este nos permite priorizar los riesgos que más impactan, pueden impactar en aspectos de seguridad de la cadena de suministro y la organización. Esos son los dos primeros pasos. Lo siguiente es desarrollar las competencias en seguridad para nuestro personal, para poder aplicar los programas de seguridad. Es importante desarrollar esas competencias en 2 temas, no solo obviamente el primero es en aspectos de seguridad patrimonial, en los procesos de seguridad patrimonial, y el otro es en el programa que nos decidamos a implantar en nuestra organización. Entonces tenemos que realmente dominar esto, porque si no, lo que se haga, si no se tienen desarrolladas bien estas competencias, lo que se haga no va a proteger bien a la empresa y vamos a tener que rehacerlo tarde que temprano. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo incidentes de seguridad que nos sigan impactando. Totalmente. Perdón, discúlpame, No. Diana. El último punto, aparte de desarrollar las competencias, es clave desarrollar una cultura de seguridad patrimonial en toda la empresa. Es decir, que la gente, que todos estemos convencidos de la importancia de la seguridad, que lo veamos como una oportunidad no solo de protegernos personalmente, sino proteger a nuestros compañeros, proteger nuestro trabajo, proteger nuestras familias. Eso es muy importante, que tomemos esa conciencia y obviamente aplicarla en todo lo que es la cadena de suministro. Ok. Pues digo, estoy completamente de acuerdo contigo en esto que mencionas. La realidad es que es importantísimo que todos estén dentro de la empresa justamente empapados de esta conciencia en términos de seguridad, ¿no? Justamente eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué perfiles o pues sí, qué perfiles, qué roles dentro de la empresa crees tú que son claves que estén involucrados dentro de esto? ¿Hay un rol clave o crees que es parejo, que todos deberían de estarlo? Bueno, el rol más importante es el del director de la organización. Cuando el director de la organización está convencido de los beneficios de un programa de seguridad diseñado en base a las necesidades, en base a los riesgos de la organización, entonces esa es, cuando ya está convencido el director, entonces ya tenemos, yo diría, el 90% ganado. ¿Por qué? Porque en seguridad, si el director no está comprometido con la seguridad, no avanza. Va a tener muy pobres resultados. Entonces, eso sería la primer parte. Enseguida, la segunda parte es integrar un comité de seguridad de la cadena de suministro en la organización. Ese comité es importante que esté integrado por representantes de las áreas que tienen un mayor impacto en la seguridad de la cadena de suministro. Entre ellas está, obviamente, seguridad patrimonial, tecnología de la información, compras, ventas, logística, RH, el área de capacitación, almacenes si se dispone de ellos. Entonces, mínimo, esas son las áreas que deberían integrar ese comité de seguridad. Y ese comité de seguridad, bueno, pues debe ser competente precisamente en el programa de seguridad que se esté implementando. A partir de estas, de estas cabezas del representante, del responsable, poner un responsable, obviamente tiene que haber un líder. Y se recomienda que sea ese líder del programa de seguridad de la cadena de suministro, se recomienda que sea un alto ejecutivo de la empresa.
para que sea quien apoye totalmente la implementación de un programa de seguridad en la cadena de suministro. Obviamente tendrá gente técnica ya responsable y el comité de seguridad de la cadena de suministro que comenté. Entonces ellos tendrán que elaborar y implementar en la empresa y fuera de la empresa todo lo que implica el programa de seguridad de la cadena de suministro. Eso es para proteger la cadena de suministro. Pero tengo que decirles que estos programas ayudan muchísimo a acelerar la implementación, a proteger los bienes de una empresa, el personal. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que proteger dentro de la empresa y que no están previstos en el programa de seguridad de la cadena de suministro. Entonces, es importante complementar para proteger totalmente la empresa, la organización, es importante complementarlo con el resto de procesos que le apliquen de ASIS, de seguridad patrimonial. Ok, ahí nada más permíteme hacer un pequeño paréntesis para pues invitar a todos los espectadores, a todos los asistentes, si tienen alguna duda adicional a esto de lo que estamos platicando, con gusto déjenla dentro del chat y al final vamos a tener justamente un tiempo específico para que Sergio pueda responder todas sus preguntas. Y bueno, para ya no perder el hilo de esto que estábamos platicando, dentro de esto que tú platicas, ¿no? De este comité de seguridad y de estos roles que deben estar involucrados dentro de los accionables del plan, ¿cómo podemos ya pasar a esta siguiente parte en la que capacitamos a los operadores, a los conductores de los vehículos? Digamos que, ¿cuál es el primer paso para poder empezar a capacitarlos? Bien, bueno, pues yo diría que hay algo todavía previo y que es sumamente importante, que es la cultura de la empresa, que son los valores de la empresa. La piedra angular de la seguridad y del funcionamiento de una organización son los valores de la empresa. Entonces, estos valores no se trata de que estén únicamente enmarcados en la recepción o en ciertas áreas importantes de la empresa, sino que se vivan. Es decir, todos los gerentes, los supervisores, todo puesto de mando medio para arriba, todo puesto de mando, debemos vivir estos valores. Si no vivimos los valores, nos va a costar mucho trabajo que la gente colabore no solo en aspectos de seguridad patrimonial, sino también se comprometa en otros aspectos con la organización. Entonces, yo comentaría que es eso. Obviamente es también conocer también otro aspecto como es el reglamento interior de trabajo. Es muy importante. Todos los programas de prevención de accidentes dentro y fuera de la empresa. Las revisiones preventivas a las unidades de carga. Las medidas preventivas de seguridad durante el traslado, como es utilizar carreteras seguras, o sea, normalmente son las autopistas, las de paga, o sea, y lo otro son los paraderos seguros, que tenemos que estar revisando, pues mínimo 2 veces al año, de día y de noche, y aparte de hablar, el tener el contacto con las autoridades y que la gente esté capacitada en aspectos de nuestro plan de emergencia, en temas como qué hacer en caso de un asalto a una unidad de carga, cómo usar los botones de pánico, los de emergencia, qué hacer en caso de un secuestro, qué hacer en caso de un accidente, qué hacer en caso de una descompostura. Obviamente aspectos de mecánica básica son importantes, reglamento de tránsito, la revisión de los sellos de alta seguridad o del candado de alta seguridad que lleve la caja. Cada vez que se para es importante revisar llantas, revisar a la vista, por lo menos visualmente, aunque obviamente hay operadores que le dan un golpe a la llanta y ya saben cómo está, o sea, pero también el aspecto de revisar los sellos de seguridad son sumamente importantes.
y algo que es fundamental en todo el aspecto de la capacitación es la protección de la información, cursos de protección de la información dentro y fuera del trabajo, en una fiesta, en un bar, en el comedor, con la familia, con los amigos, con esa parte de protección de información, de que la gente sepa cómo proteger la información, que el personal conozca. Hay un estándar en seguridad que habla de clasificación de información, la transmisión, el copiado, la protección, el almacenado, la difusión de esa información y la destrucción de esa información. Entonces, el personal tiene que dominar perfectamente bien estos procedimientos de seguridad. ¿Y qué es lo que sucede? Damos muy poca capacitación en protección de la información. Y estoy hablando de la información hablada, escrita, de lo que está aquí. Ahora, ya si nos metemos a las computadoras, bueno, entonces tenemos que hablar de todos los passwords, de todos los aspectos de antivirus, de qué correos recibir, de qué correos no recibir, qué abrir, qué no abrir, qué aplicaciones podemos utilizar, etcétera, ¿sí? Ahí entra ya todo lo que es el área de protección de activos de la información. Entonces, las empresas creemos que con el convenio de confidencialidad firmado, ya la empresa está protegida. Protegidas, ¿no? Error. ¿Sí? Si no capacitamos continuamente a nuestra gente, estamos expuestos a una pérdida de información, a tener un boquete en la seguridad de nuestra empresa, un orificio grandísimo, que entonces pues pone en riesgo uno de los activos más valiosos de la organización, hablando de transportes, que es la información. Sí, de información nuestra, información de sus clientes, qué sale, cuándo sale, a dónde va, todo eso. Entonces, parece mentira, pero ese procedimiento de clasificación y protección de la información se conoce y se aplica, sí se aplica en empresas, en las que están más avanzadas, en aspectos de seguridad patrimonial, pero yo diría que no me quedo corto si digo que no se está aplicando en un 90% de las empresas, por lo menos en México. Es una cifra bastante alta y preocupante. La realidad es que sí. Muy Qué preocupante. interesante. Tenemos 2 preguntas en el chat. Sergio, si quieres respondernos de una vez. Por un lado, Sergio Coronado pregunta, ¿cómo puedo evaluar a un operador antes de su contratación? Bien, hay varias instituciones que ofrecen estudios de tanto psicológicos de empleos anteriores, estudios socioeconómicos, consumo de drogas, que llevan un historial de incidentes, de accidentes y todo esto. Eso es un medio. El otro medio es que si la ley lo permite en nuestro estado, bueno, pues primero hagamos un análisis tengamos una carta de las autoridades de que esta persona no está sujeta a una pena en el aspecto policial, que esté libre de ese tipo de demandas y que no haya cometido pues un delito que donde tenga todavía que lo tenga en su radar la policía o las áreas de justicia penal o de administración de la justicia. Por otro lado, si nos vamos un poquito por orden, eso es cuando la autoridad, la ley lo permite, entonces podemos solicitar esa carta de no antecedentes policiales. Si me voy ahora sí un poco en orden, empezaríamos con una solicitud de empleo propia de la empresa para que la persona responda a preguntas específicas que nos interesan a nosotros
y que por ahí aparezca alguna cláusula de que la persona tiene que conducirse con la verdad y que en caso de que mienta podrá ser pues despedido de la organización. Sí, eso hay que checarlo con autoridades laborales de sus estados. Solicitud de empleo es muy importante, cuando desarrollarla con toda la información que queremos tener. La otra es un estudio socioeconómico en donde se visite la casa de la persona, cómo vive, que corresponda con lo que está diciendo en la solicitud de empleo. El también hablar con vecinos. Todo eso obviamente debe estar autorizado por la persona que solicita el empleo. La otra cosa es que investiguemos también los empleos anteriores. Es mínimo 5 años atrás lo que hay que investigar de empleos anteriores de una persona. Algo que se me olvidaba mencionar con la solicitud de empleo, una solicitud de empleo no firmada es una bandera roja. Significa que ahí tenemos el riesgo de que la persona pues quiera no serse responsable de aspectos posteriores, ¿sí? Otro punto también es el comprobante de domicilio. Eso lo verificamos, el comprobante que vive la persona ahí, un comprobante reciente. Obviamente la entrevista, es muy importante la entrevista y es conveniente que sean realizadas por mínimo 2 entrevistas, mínimo. Yo siempre sugeriría hacer 3 entrevistas y con gente competente en entrevistar al personal. Es importante que tengamos la competencia, que hayamos desarrollado esa capacidad de entrevistar al personal para verificar que tenga las competencias necesarias para realizar el trabajo. Otro aspecto es en el antidoping, los exámenes antidoping son aspectos importantes. Los exámenes médicos también son importantes. Y hay ciertos estudios que tenemos que estar realizando periódicamente hablando de personal involucrado en la seguridad de la cadena de suministro, como es también el actualizar anualmente el comprobante de domicilio, cada 2 o 3 años estar visitando nuevamente repitiendo el estudio socioeconómico, repitiendo la carta de policía, repitiendo los exámenes antidoping. Estos son los requerimientos más comunes para asegurarnos. Obviamente están también los estudios psicológicos que se le hacen, las pruebas psicológicas, los test psicológicos que se hacen a las personas, también esto es complementario. Las pruebas de manejo, los exámenes de mecánica básica, el conocimiento exámenes sobre conocimiento de tránsito, de las leyes de tránsito, son el poder comprender lo que son los mapas, o sea, la interpretación de los mapas, el uso de las aplicaciones de Google Maps para encontrar los destinos, etc. Estos serían, trataría de comentarle que esas son las respuestas que yo podría compartirle. Obviamente hay pruebas que se hacen psicológicas, que puede ser a través hay quienes utilizan también el polígrafo, hay quienes utilizan pruebas de voz, o sea que la persona le hacen una prueba a través de hacerle preguntas, de que hable la persona, de que conteste. Entonces hay cosas, hay muchos aspectos que se pueden seguir. Obviamente el polígrafo se requiere la autorización de la persona, que sea voluntario, es muy importante, y obviamente ahí el poligrafista es clave, que sea un poligrafista certificado, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda a contratar gente competente, gente honesta para el área de la distribución, de la seguridad de la cadena logística.
Muchas gracias, Sergio, y gracias también al asistente por su pregunta. Gracias por la pregunta. Regresando un poquito a esto que comentas, me quiero enfocar en el tema de la conducción segura. En términos de la preparación, específicamente en términos de conducción, ¿cuáles crees que son tú los pasos básicos o qué tanto es importante precisamente para prevenir incidencias? Bien, lo que un servidor recomendaría es un programa que vaya orientado a apuntalar esto. Lo primero son cuidar la salud del operador, en el sentido de que un operador cansado, un operador sobretrabajado, va a tener que apoyarse en drogas para poder aguantar ese ritmo. Entonces, lo primero es las jornadas del personal que sean unas jornadas que permitan que la persona esté en buenas condiciones físicas para trabajar. Hay empresas que tienen una práctica muy buena, que antes de salir revisan a su gente, la salud de su gente. Eso es muy importante. Y después de esto, lo que viene son los exámenes periódicos que les hacen de salud, vista, etcétera, todos sus aspectos de salud para prevenir un riesgo de accidente. Y tenemos también todo lo que es las medidas preventivas en la conducción. Esos cursos son importantes. Ahí se les habla de las distancias de frenado según las condiciones del terreno, la tierra, si es mojado, si hay niebla, etcétera. Todo esto, las velocidades, etcétera, distancias con otros vehículos, etcétera, es las leyes de tránsito, lo que conozcan también los impactos que tienen en el aspecto legales de un accidente, de un daño a alguien, a la vida de una persona, a la integridad de una persona, que el daño no solo es moral, la pena que se queda uno de causar un accidente es un daño moral grandísimo, pero aparte hay consecuencias legales también. Entonces es muy importante que el operador conozca todas las consecuencias, todo esto también. Entonces, el aspecto de la revisión de la seguridad física de la unidad antes de salir, programa de mantenimiento, todo esto se va uniendo hasta de una manera integral, con métricas, con controles, con procedimientos, con procesos para asegurar y proteger a la persona de, en algún momento dado, que no deje que otros conductores que van molestos, enojados, con hambre, salieron enojados de sus casas, preocupados, le avienten a uno la basura en su vehículo. Estoy hablando de la basura de que nos tocan el claxon, que nos ofenden, que se nos echan, que se nos arriman, que se nos cierran. Entonces, es muy importante ahí que también hagamos mucho énfasis con el operador en el sentido de que no permita que esa gente le impacte en su vida personal, el que esté concientizado de lo importante de que su familia lo espera, y que lo esperan íntegro, completo. Claro. Pues bueno, tomando, digamos que como base de esta respuesta que tú nos compartes, ¿cuáles en tu experiencia crees que sean los riesgos más comunes en términos de justamente de conducción, de operación, de cuando las flotas andan andando? ¿Cuáles son estos riesgos más comunes o cuáles son las cosas más comunes con las que las empresas se tropiezan frecuentemente en temas de seguridad? Bien, yo creo que tristemente es que los operadores se quedan dormidos o que van bajo el influjo de alguna droga y generan un accidente que se lleva la vida no solo del operador, sino de muchas personas. Eso lo hemos visto en
en nuestras carreteras, en los centros donde hay el pago de peaje, o de repente vemos que un tráiler en una recta sin ninguna curva ni nada, simplemente se sale de la carretera. Entonces ahí vemos la unidad dañada, vemos el operador lastimado. Entonces esas dos causas son muy importantes, y la otra también es la falta de capacitación. Hace ratito hablamos de la capacitación, pero esa capacitación, hay empresas que prácticamente no tienen esa capacitación. Entonces, eso genera pues más incidentes. Ahora, ¿qué otros incidentes tenemos? Bueno, está también el robo de la carga, el robo del transporte, el daño al operador, las lesiones al operador. Ahorita veíamos que el 88% de los robos a los vehículos de carga es con violencia. Y también hay otra cosa que sucede, que es que el término que se utiliza en seguridad de la cadena de suministro es contaminación. Es decir, que nos contaminen la carga o el tracto camión o el tracto o alguna parte oculta de la chasis o de las llantas, o de donde se nos oculten droga. Entonces nosotros somos un país que no solo consume droga, desgraciadamente, y eso está aumentando, sino que exporta grandes cantidades de droga a los Estados Unidos. Entonces, lo que busca el crimen organizado es utilizar los transportes mexicanos, y aquí, en este sentido, ninguna empresa puede decir, a mí no me pasa nada, ¿no? Entonces, todas las empresas, todas, estamos expuestos a que nos contaminen nuestras unidades con droga. Aparte de que eso, al puede ser detectado por la autoridad, eso nos pone en una situación legal difícil cuando nos encuentran la droga en una carga, dentro de una carga, entre la carga, o en alguna parte oculta, algún compartimento oculto. O si se detectan al cruzar la frontera, pues las multas son muy altas. Estamos hablando de millones de dólares, ¿sí? Cuando son embarques superiores a los 100 kilogramos de droga, que es muy común que esté arriba de 100 kilogramos de droga. Entonces, eso pone en riesgo la imagen de nuestra empresa, la posibilidad, afecta al exportador, afecta a la persona involucrada, que lo permitió, que estuvo involucrada. O sea, hace poco tuvimos y hemos tenido en el pasado varios muertos. De repente, ahorita me recuerdo el aeropuerto de la Ciudad de México, de repente empezaron a aparecer cantidad de muertos, y todos relacionados con agentes aduanales, etcétera, o con instituciones muy cercanas a lo que era la operación del aeropuerto en la Ciudad de México. Entonces, es muy fácil entrar a colaborar con crimen organizado. La salida normalmente es por la vía violenta, ¿sí? Entonces, pues esto es importante. Y regresando al tema de los accidentes, por lo menos en México, no tenemos una buena información sobre la cantidad de accidentes, la cantidad de lesionados, la cantidad de pérdidas que tenemos. No existe en nuestro país una buena estadística en este sentido. Entonces, hay muchas pérdidas que ocurren a diario, pero desgraciadamente eso, al no tener esta visibilidad, entonces en las empresas hacemos poco o no lo suficiente. Algunas afortunadamente lo están haciendo ya, también tengo que reconocer eso, y lo cual es excelente, pero tenemos un campo de acción también muy grande para preparar y establecer procesos de control dentro de la organización, del tipo los que manejan ustedes con Pulpomatic, que mucho previene los accidentes, y por otro lado en aspectos de programas de prevención de accidentes y programas de seguridad en la cadena de suministro.
Sí, totalmente, Sergio. Creo que ahí, como bien mencionas, al no tener un panorama general o no tener claro este pues lo que representa a nivel industria, muchas veces las empresas pierden de vista que deben de llevar un control interno, ¿no? Y que deben de tener todo esto analizado y registrado constantemente porque al final del día les genera pérdidas. Entonces, como bien mencionas también, algo que tiene como bondad Pulpo es en ese sentido que puede ayudarte no solamente a la gestión de tu operación, sino también desde el momento en el que una unidad está andando, se tiene una aplicación en la que se tienen todos los documentos en la nube, los conductores pueden acceder a las pólizas de seguro, a los documentos del vehículo en caso de una incidencia, se pueden comunicar con el gestor de flotas en caso de que algo ocurriera, pueden solicitar mantenimientos en caso de que el vehículo no esté andando bien. Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de software, pues lo que hace es justamente facilitar que la comunicación entre el operador y el gestor sea mucho más sencilla y también haya pues un seguimiento dentro como parte del gestor de qué vehículos han tenido incidencias recientes, de qué vehículos están fallando más, cuáles han entrado más al taller, si a lo mejor hay una falla mecánica, si a lo mejor es el conductor el que no está teniendo buenos hábitos de conducción. O sea, al final del día son herramientas que ayudan a que las empresas tengan mucho mayor control dentro de sus procesos de que se estén llevando a cabo estas protocolos de seguridad adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ya un poquito sobre tiempo y veo que hay bastantes preguntas de los asistentes. Me gustaría cerrar únicamente, pues preguntándote, ¿cuánto crees tú que le cuestan a las empresas estos errores en tu experiencia? Y después de esta respuesta pasamos ya a las preguntas de la audiencia con Clara. Bien, la respuesta no es muy fácil de contestar, pero en experiencia yo calculo que una empresa que no tiene buenos procesos de prevención, hablando, es que las pérdidas son muy altas en el transporte, son altísimas. Entonces yo calculo que mínimo andan entre 15 a 20%, mínimo andan en esos porcentajes de pérdidas que tienen empresas y que si esto lo dejan, si no toman, si no tienen medidas de control, como las que mencionaste, entonces, bueno, pues se pierden esa medida preventiva que protege en un 90% a las organizaciones. Las medidas preventivas, todas las que hemos hablado, protegen en un 90%, reduce a la empresa. El 5% es aspectos que dependen en el momento de la persona, o sea, de cómo reaccionó la persona, y el otro 5% es aspectos del azar, o sea, ya de condiciones que están fuera de su alcance. Entonces, esas pérdidas que hablamos del 15-20% en algún momento dado, se pueden ir para arriba y pueden hacer que una empresa pues salga de mercado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo y que se va el aspecto de la rentabilidad baja. O sea, la rentabilidad de una empresa que tiene frecuentes accidentes, frecuentes incidentes de seguridad, pues obviamente su rentabilidad va a bajar. Y como ya andamos cerrando, la empresa que aplica los programas de seguridad definitivamente está un programa de seguridad CITIPAT, OEA o ISO 28000, definitivamente le va a ayudar a protegerse, a prevenir, le va a ayudar en la medida que más controles tenga, pues eso lo va a proteger más y esos controles que tiene le van a ayudar a tomar las medidas correctivas, analizar las causas que están sucediendo, las causas probables, las causas reales y aplicar las medidas correctivas donde lo requiere. Mi recomendación es que siempre que tomemos medidas preventivas o correctivas, perdón, vayamos hacia procesos, después procedimientos, después todas las medidas que haya por ahí, capacitación de la gente, o sea que no nos vayamos a que el operador nada más tuvo la culpa, sino que analicemos, que utilicemos el diagrama de Ishikawa, que nos habla de 6 causas posibles para que demos una solución integral. Entonces, esa es una de las sugerencias y utilicemos un programa de seguridad en las empresas. Acerquémonos a alguien competente
que nos pueda orientar. En el caso de Risk Prevention de México, nosotros damos ese tipo de asesoría o de capacitación en los programas de seguridad de OEA o de CITIPAT. Podemos apoyarlos con eso. Hay más cosas que podemos hacer, pero si se acercan ustedes a alguien que sea competente, hay muchas personas competentes en nuestro país, afortunadamente. Lo único que yo les diría, cuídense de quienes les dicen, yo te implanto un programa de seguridad en tu cadena de suministro en un mes o en 2 meses. Porque eso es nada más un copy and paste en nuestra empresa de los procesos y procedimientos de otra empresa que cuando los implementemos, los pongamos en nuestra empresa, pues damos la imagen de que cumplimos, pero realmente no los dominamos, no están hechos acorde a las necesidades de la organización. Entonces, es eso, perdón, pero es un fraude. Es lo único que les digo. Cuídense de esos consultores que les ofrecen eso. Y lo mismo quien les diga, yo te hago una análisis y evaluación de riesgos de tu empresa. Eso es falso. Ningún asesor puede efectuar un análisis y evaluación de riesgos de una empresa porque no la conocemos. Eso se tiene que hacer en equipo, con gente de cada empresa que conoce la empresa. El asesor puede ayudar en la metodología que se vaya a utilizar. Eso es muy útil, la experiencia es muy útil, pero no puede efectuar solo un análisis y evaluación de riesgos. Entonces, pues yo nada más eso es lo que les recomendaría para que tengan cuidado. Por aspectos de tiempo, cuídense. Muchas gracias, Sergio. Ahora sí, abrimos paso a Clara para que nos comparta las preguntas de la audiencia. Sí, gracias Sergio por todo lo que nos cuentas desde la perspectiva de Risk Prevention. Yo estoy segura que ha sido muy útil. Y de hecho tenemos una pregunta de Preventive Transportation que nos pide alguna recomendación para integrar en un programa de prevención la norma 28001 y 39001. A ver, perdón, no alcancé a comprender bien la pregunta. ¿Serías tan amable en repetírmela, por favor? Claro, es una recomendación para integrar en un programa de prevención la norma 28001 y 39001. Bien, tengo que ser franco. Sí, su servidor está especializado más bien en aspectos de seguridad patrimonial. Un tiempo, hace años, manejé todo lo que era la parte de la seguridad, que era en aquel tiempo seguridad industrial, hoy es salud ocupacional y salud ocupacional, y la higiene industrial y la medicina del trabajo. Entonces, en aspectos de prevención de accidentes, estoy familiarizado con temas comunes, pero no tengo que reconocer esas normas de que me están hablando. No las conozco, no voy a hablar de lo que no conozco. Entonces, con todo respeto, eso, perdón, que no pueda ampliar la información. Muchísimas gracias, Sergio. Y para terminar, tenemos una pregunta de Arcadi que nos pregunta si recomiendas contratar seguros para minimizar todos estos riesgos y si sí, cuáles serían los temas a tener en cuenta y con qué tipo de aseguradora contratarlos. Mira, de que es conveniente tener bueno, hay 2 opciones, todo depende del tipo de empresa, la cantidad de la flota. Hay empresas que deciden hacer un fondo financiero, crear un fondo financiero para ellos mismos autoasegurarse. Entonces, y además porque tienen la confianza de tener programas de prevención de accidentes muy fuertes y de mantenimiento de las unidades y controles de sus unidades de operadores. Entonces, hay quienes se autoaseguran ellos mismos con sus propios fondos. Pero de ahí más, efectivamente, la variación de los costos de los seguros es muy alto, como todo. Entonces, pues ahí sí que yo les recomendaría, no puedo recomendar una empresa en particular, yo les recomendaría que hagan un estudio, un análisis con varias empresas, que vean con corredores de seguros. Hay corredores de seguros que ellos tienen varias empresas y pudieran hacerles algo más apropiado para su negocio, ¿sí? Eso es lo que podría contestar.
Muchísimas gracias por tu respuesta, Sergio. Y veo que aquí nos ponen recomendar contratar el limitador de velocidad para reducir riesgos de siniestro, así como los gastos de mantenimiento. Entonces, te agradecemos un montón que nos respondiste las preguntas, hubo un montón de participación. Bueno, por mi parte, quiero dar las gracias a todas las personas que me hicieron el favor de escucharme en estas experiencias que compartí. Al principio, cuando me presenté, les comenté que el campo del conocimiento es tan vasto y en concreto la seguridad patrimonial, que es en lo que su servidor se ha especializado más, aunque tuve por ahí alrededor de unos 15, 16 años responsable también del área de prevención de accidentes, pero realmente me he venido preparando en el aspecto de seguridad patrimonial y seguridad de la cadena de suministro, principalmente todos los sistemas de gestión para la implantación de estos programas. Les puedo comentar algo, una frase de Isaac Newton que me gustó mucho. Conocemos el contenido de una gota de agua, desconocemos el contenido del océano. Eso aplica muy bien a su servidor, ¿eh? O sea, yo en aspectos de seguridad patrimonial en 31 años conozco el contenido de una gota de agua y desconozco el contenido del océano. Más que en la seguridad patrimonial, todo se basa en normas, en estándares. Entonces, esto lo lleva a uno a estar constantemente estudiando, constantemente al pendiente de las normas y los estándares de la seguridad patrimonial, que es la que manejamos nosotros. Y vamos, en esto nunca se puede ser un experto. Siempre estamos estudiando, pero para aplicarlo, para ayudar a mejorar en las organizaciones, para hacer más efectivo lo que manejamos, para adecuarlo a los riesgos actuales. Entonces, nadie hemos nacido enseñados, competentes en seguridad patrimonial, ni en los programas de seguridad de cadena de suministro, ni en prevención de accidentes en las organizaciones, sino que pues, requerimos estar estudiando, preparándonos constantemente, y eso nos ubica para no subirnos en nuestro ego y ponernos una realidad, y eso nos permite estar estudiando constantemente. Yo los invitaría, si me permiten, Adriana y Carla, nosotros damos a través de Risk Prevention de México, de nuestra página web, en nuestra página web ustedes pueden encontrar en www.riskp.com. En la página principal, en nuestra página, arriba a la derecha está el link del canal de YouTube, y ahí van a encontrar una gran cantidad de videos relacionados con seguridad patrimonial, algunos con liderazgo, algunos con administración, pero más enfocados al área de seguridad patrimonial. Son videos de alrededor de media hora que que compartimos en forma gratuita. No se hace propaganda. al final está nuestro contacto, es todo. Este mes, ustedes pueden conseguir la invitación a través del correo de Gina Flores, que se les compartirá al final. Vamos a hablar de cómo experiencias en planeación estratégica aplicadas a la seguridad. Esto, pues, pudiera ser interesante para muchos, ¿sí? Esto es algo que hemos aplicado durante muchos años y que nos dio excelentes resultados en seguridad patrimonial. Lo aplicamos, estoy hablando desde 1998, lo aplicamos. Y así estamos, y sacamos también, hay un blog ahí mismo, que pueden ver artículos cortos de diferentes temas, que son artículos de una página y media, cuando mucho es todo. ¿Sí? Entonces, sí me permito invitarlos a que nos acompañen, que soliciten a través de Gina Flores, G de Gina, G Flores, @riskp.com. Tenemos un grupo de WhatsApp
en donde les comunicamos todas las conferencias que hay, cursos o que en un momento dado estadísticas, artículos de interés, les se lo estamos comunicando en forma continua. Por mi parte, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, a ver, aquí hay algunas manos alzadas, estoy viendo, y quisiera ver si alcanzo a contestar con muchísimo gusto. Eh, Sergio, justamente, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero voy a pasar los contactos por el chat para que las personas que tienen dudas, que están interesadas, puedan contactar con Pulpo, con ustedes. Tengo el mail de Gina y tuyo para que, claro, las personas que se quedan con la duda puedan contactarles sin problema. Les paso los contactos por el chat. Ok, Sí, ya con están mucho ahí gusto. los correos en el chat. Ok, nosotros nos comprometemos a que les contestaremos sus preguntas. Nomás denos, por favor, 4 días hábiles y les contestamos, ¿sí? Pero que entre más puntuales nos ayuden, con muchísimo gusto les los responderemos. Ahí, muchas gracias, Giselle, muchas gracias por tu comentario. Y pues no nos queda más que agradecerte, Sergio, por el tiempo, por compartirnos todo este conocimiento. Y pues nada, esperamos próximamente seguir haciendo cosas juntos. Muchísimas gracias por tu participación y gracias a todos por conectarse, gracias por el interés. Y pues estén pendientes, ya les dejo Clara en el chat nuestro mail de contacto, el mail de Sergio, el mail de Gina. Para que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud que tengan, con todo gusto nos pueden escribir y estamos para ayudarles. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Pulpomatic por esta invitación. Muchas gracias, Adriana, Carla, muchísimas gracias por todo el apoyo y para hacer realidad esto. Y nuevamente, gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos. Muy amables, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Tengan muy buena tarde. Gracias, Sergio, y gracias a todos los que han venido. Chao. Chao.